Bueno, pues gusto en verlos otra vez. Ya tenía 3 meses que no nos podíamos reunir por causa de esta cosa que está pasando, ¿va? Pero yo creo que ya todos, algunos han visto los que he estado transmitiendo por YouTube y últimamente por el Zoom, pero ya el padre ya dijo que ya podíamos pues continuar con las clases. Esperemos que los que eh, han venido a las clases pues ya regresen pronto también aquí con nosotros. Y hoy los voy a grabar y luego lo voy a subir al YouTube, la segunda parte del tema que es lo que le falta a los grupos proselitistas o a los grupos protestantes. Entonces, hoy es la segunda parte que vamos a estar tocando aquí. Entonces, nada más para hacer un recuento de la semana pasada que estaba transmitiendo. Lo que les hace falta a los hermanos separados pues son los sacramentos. Todos los sacramentos le hacen falta. Algunos aceptan, por ejemplo, el bautismo, pero nada más para adultos, pero en la iglesia es para todos, desde niños hasta viejitos, así que no hay ninguna distinción entre eso. También acerca de lo que es la confirmación, que es a través de la imposición de manos. Sabemos que recibimos el Espíritu Santo en el momento del bautismo, pero cuando se hace a través de la imposición de las manos, pues ya estamos confirmados, o está la confirmación que se hace a través de la imposición de las manos, como sucedió en día de Pentecostés. También lo otro acerca de lo que es la penitencia o la confesión es el que los protestantes, como dice el canto, pues dicen que uno no se debe de confesar con un hombre pecador, pero en las Sagradas Escrituras mismo Jesús instituyó la confesión o la penitencia, como se conoce también a este sacramento en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, que ya Jesús el domingo que resucita se le aparece a los apóstoles e instituye este sacramento por el Espíritu Santo. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no libren, queden sin perdonar. Entonces, esto es uno de los sacramentos que los hermanos separados no aceptan y que está en las Sagradas Escrituras. Y el que vamos a tocar hoy es a través de lo que acabamos de vivir ahorita en la Eucaristía, que es la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Eso es lo que le hace falta a los grupos proselitistas y a los protestantes. El protestantismo histórico dice que, en el caso de Lutero, decía que Jesús estaba presente ahí en ese momento y luego desaparecía. Y eso es lo que la Iglesia no ha enseñado durante estos casi 2000 años que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo la instituye. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al versículo 20, queda instituido este sacramento. Y como vamos a ver un poquito acerca de las comunidades cristianas, cómo es que ellos lo empezaron a celebrar y que ellos empezaron a tomar en cuenta este sacramento del Señor. No sé si lo tienen por ahí o lo leo yo, como quieran, nomás que necesitamos que lo lean fuerte para que se grabe. Lucas capítulo 22, versículo 19 al versículo 20. Para que vean lo que le hace falta a los hermanos separados, la institución de la Eucaristía. Porque si ellos tienen la Eucaristía, porque ellos para los grupos proselitistas es únicamente un símbolo, y eso no lo encontramos en la palabra de Dios,
en ninguna parte de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento no se encuentra que sea un símbolo nada más. Es algo real, es algo que está presente y que nosotros en la iglesia decimos que es Jesús el que está presente, desde el momento de la transustanciación hasta que uno lo quiera tener en su corazón cuando ha comulgado. No sé o se quiere pasar para aquí para que esté más, el que guste leer, aquí hay un espacio que aquí sí se pueden sentar para que se oiga bien bueno. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, como acabamos de ver, Jesús antes de morir instituye la Eucaristía, reúne a los apóstoles y dice, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo. No dijo esto significa mi cuerpo, dice este es mi cuerpo, cómanlo. Después se tomó el cáliz y también dijo, este es mi sangre, esta es una nueva alianza que va a ser sellada con mi sangre. Entonces por eso es que en la iglesia dice, el cuerpo y la sangre del Señor están ahí realmente presentes, porque el Señor lo dijo, dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, no hay ninguna duda. Cuando los hermanos proselitistas, cuando dicen es únicamente un símbolo, pues no se les cree, pero hay mucha gente que sí les ha creído y se han ido con ellos. Pero aquí, en las palabras de Jesús, dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Es una orden, no es que si lo quieran hacer o no lo quieran hacer, es una orden del Señor. Y cuando es una orden, se tiene que cumplir porque el jefe está mandando. Si el jefe no lo mandara, entonces nosotros tampoco estamos para obedecerle. Pero como el jefe lo está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y es por eso que dentro de los grupos proselitistas nunca van a encontrar esto. ¿Por qué? Porque ellos únicamente lo celebran una vez al año o una vez al mes o no lo celebran. Entonces, ese es lo contrario a lo que está enseñando la palabra de Dios. Ahora, si esto no hubiera tomado en serio en las primeras comunidades cristianas, San Pablo tampoco hubiera hablado de la cena del Señor, de la Eucaristía. San Pablo es muy claro cuando habla acerca de que el cristiano verdadero tiene que creer que Jesús está realmente presente. El que no es cristiano, pues no cree. Pero nosotros como cristianos debemos de creer que Jesús está realmente presente. Pero como en este tiempo que estamos pasando hoy en día, incluso se ha perdido la fe de muchos católicos en únicamente decir, pues es únicamente pan y ahí se acaba. Es únicamente vino y hasta ahí se acaba. Y no nada más entre los laicos, también entre los consagrados también hay este problema, ¿no? Entonces que no creen que Jesús está realmente presente ahí. Pero Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 27, nos va a hacer eco de las palabras del Señor. Y cuando San Pablo hace eco, lo va a hacer no nada más una vez, lo va a hacer varias veces, para que no quede duda que en diferentes comunidades cristianas se hacía la Eucaristía. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo todos los días. No es únicamente una vez o cada 8 días, no. En la iglesia se celebra la Eucaristía todos los días, incluso hasta en este tiempo de pandemia,
Los sacerdotes se las ingeniaban para celebrar la Santa Eucaristía y lo podían transmitir incluso todavía lo pueden transmitir a través de los medios que hay, pero se celebra todos los días. Así que no importa si hay guerras, si hay pandemias, epidemias, enfermedades, la Eucaristía se celebra todos los días. No hay ni un día que no se haya celebrado la Eucaristía en la iglesia a lo largo de todos estos casi 2000 años que tiene. No sé si lo tienen por ahí, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 27. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces, como ven, San Pablo está recordando lo importante que es la Eucaristía, porque él mismo está diciendo: yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. La noche en que fue entregado, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Aquí no hay ninguna duda. Si esto no fuera posible en la iglesia, que es el cuerpo y la sangre del Señor, la iglesia hacía siglos se hubiera destruido. Porque este es el alimento, la Eucaristía. Este es el alimento que mantiene viva a la iglesia. Falta 26 y 27. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, está proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, como ven, San Pablo va más allá de lo que Jesús explicó o en la Eucaristía. San Pablo va más allá diciendo o tomando en cuenta que la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Y San Pablo está diciendo: quien come y bebe indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y aparte de eso dice, come y bebe su propia condenación. Así que la comunión puede servir tanto para llegar a la salvación o para llegar a la condenación. Si fuera únicamente un símbolo, no hay ningún problema. No hay problema con eso. ¿Por qué? Es únicamente un símbolo y hasta ahí se acaba. Los símbolos se acaban, pero lo que es real jamás se va a terminar. Es lo mismo que pasó con Judas, ¿no? Judas comió el cuerpo y la sangre del Señor, pero en ese momento, dice San Juan, entró el demonio ahí en Judas y se lo llevó donde quiso. Entonces, por eso es que esto que le hace falta a estos grupos proselitistas, a los protestantes, esto no les, prácticamente pues no les sirve de mucho lo que ellos digan, porque esta es una realidad que que es el cuerpo y la sangre del Señor, es para tomarlo todos los días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Por eso es que en la iglesia dice, la Eucaristía se tiene que celebrar todos los días. Y en todas las parroquias al menos tienen Eucaristía todos los días o la mayoría de los días, pero si no hay aquí, hay en otra parte del mundo. Así que la Eucaristía no falta en la iglesia. Hechos 2, 42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia
fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Qué eran las primeras comunidades cristianas? ¿Cada cuánto se reunían? Todos los días. Dice asiduamente. Asiduamente significa todos los días. 1. Se reunían para las enseñanzas de los apóstoles, no para cualquier enseñanza de cualquier vecino, sino únicamente dice, se reunían para las enseñanzas de los apóstoles. 2. Se reunían para las oraciones. Y 3. Se reunían para la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, como también se le conoce la fracción del pan, porque se llama fracción del pan porque el sacerdote, si ustedes se dan cuenta, la fracciona, la quiebra, ¿no? La fracciona, por eso se llama fracción del pan cuando el sacerdote la quiebra, la hostia más grande. ¿Para qué? Para compartirla. Para eso es la fracción del pan. Por eso de allá viene esta palabra de fraccionar la Santa Eucaristía. Tanto se le conoce como Eucaristía, tanto se le conoce como la fracción del pan, o nosotros decimos misa por la palabra misión. Por eso hicimos Santa Misa. ¿Por qué? Porque nos reunimos aquí y luego se supone que vamos a la misión como en las primeras comunidades cristianas. Se reunían, aprendían y luego se iban a la misión. Por eso se llama misa, por esa palabra que dice el sacerdote, pueden irse en paz, nuestra misa ha terminado. Cuando dice pueden irse en paz, es decir, ir a hablar del Señor o al menos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ese momento en que ha recibido la Eucaristía, la fracción del pan. Y como vemos, San Pablo vuelve otra vez en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, en una manera tan especial como lo hacemos aquí en la iglesia, como se hace en la iglesia, en una manera tan especial que es el primer día de la semana, que ya tenía casi 3 meses que no podíamos tener una misa que la pudiéramos vivir, así que hay que disfrutarla, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Entonces, como ven, lo que San Pablo está haciendo, se reunió el primer día de la semana. El primer día de la semana, el domingo. Y dice, ¿para qué se reunía San Pablo en ese día? Para la fracción del pan. Para eso se reunía. No se reunía para charlar. No se reunía para otra cosa, para el chisme, no. San Pablo se reunía para la fracción del pan. Y como buen hablador, se alargó, dice, hasta la medianoche. Así que fue una Eucaristía bastante larga, que a mucha gente no le gusta cuando el sacerdote en su homilía se está extendiendo bastante en la predicación, en la homilía, y que dice, no, ya el sacerdote se pasó más de 1 hora. Ahora se imaginarán a San Pablo alargándose hasta la medianoche, pues ¿quién va a ir a la Eucaristía, no? Pero como tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues por eso se reunían y estaban al pendiente de lo que San Pablo estaba haciendo ahí en la Eucaristía. Así que vemos que este sacramento de la Eucaristía le hace falta a los grupos proselitistas, a los grupos protestantes, y que no lo tienen. Otros de los sacramentos que les hace falta a ellos es la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos?
es un sacramento instituido por el Señor, no es cualquier que lo ha instituido, y que los apóstoles lo llevaron a la práctica, y que también Santiago, que fue uno de los apóstoles, también él escribe. Él habla acerca de este sacramento que es la unción de los enfermos. Entonces, ¿qué es unción? Ungirlo con el aceite, con el óleo bendito. Aquí es donde antiguamente o muchos había una mala interpretación. ¿Por qué? Porque decían que era el sacramento de la muerte, nada más le daban la unción y se moría, ¿no? Y por eso muchos decían, este sacramento o lo que hace el sacerdote es matar. No, al contrario, es el momento de la preparación. Si Dios ya lo ha llamado para entregar cuentas, entonces le hace falta ese pequeño detalle. Hay otros que han sanado después de la unción, se han recuperado, han sanado. Pero en sí había esta gran dificultad porque muchos pensaban que este sacramento era para las personas que ya están agonizando. Y no es así. El sacramento de la unción de los enfermos es para una persona que está enferma o va a recibir una cirugía, aunque no sea sumamente delicada o peligrosa. La unción de los enfermos es para ellos. Si una persona se siente enferma, pues con justa razón debe de llamar al sacerdote para que le dé la unción. Es decir, la preparación, si en un momento dado, pues va a entregar cuentas, que se vaya listo ya. Y este sacramento es instituido por el mismo Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 12 al versículo 13. Él hablaba acerca de este poder que le había dado a los apóstoles para que lo pudieran realizar, así como él también lo hacía, la unción de los enfermos, o sea, los ungía. Y como ven, en este sacramento es de suma importancia una preparación, y muchos tanto se han sanado como han sanado también su alma. Entonces no es tanto para sanar lo físico. Si lo físico lo sana, pues qué bueno, ¿no? Pero es para sanar el alma, para borrar los pecados del alma, que son los que el que va a entregar cuentas el alma. Si está perdonado en la unción de los enfermos, se va completamente limpio, ¿no? Para eso es el sacramento de la unción de los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 12 al versículo 13. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Esto es lo que es la unción de los enfermos, instituida por el mismo Señor, y que este poder se lo dio a los apóstoles. Aquí vemos dos cosas. La primera la vemos en el versículo 12. La predicación para invitarlos a la conversión. O sea, que una persona que está enferma se le hace una predicación y se le invita a la conversión para que crea quién es el que lo está instituyendo este sacramento. Entonces, primero nace de la predicación y luego viene la conversión. Luego, dice San Marcos, echaban muchos espíritus malos, es decir, los pecados que tiene la persona que está enferma, que no son de un angelito bueno, sino son de los malos que hacen cometer pecado. ¿Qué es lo que hace la unción de los enfermos? Expulsa a los espíritus malos, a los que están causando ese pecado o han causado ese pecado y que no se le puede borrar. Por eso es que hace esta acción en el sacramento.
a muchos espíritus malos y sanaban numerosos enfermos. Es decir, que con la unción de los enfermos, muchos o todos, el que quiera, porque esto no es obligado, el que quiera se salva, se sana tanto de lo físico como de lo espiritual, porque una persona que ya no tiene pecado, que es a través de la unción de los enfermos, se le borran los pecados, pero en caso de que no quiera, pues no se le puede obligar, es totalmente voluntario. Por eso dice los apóstoles, ¿qué es lo que hacían? Echaban a los espíritus y sanaban a los enfermos, ungiéndolos con aceite. Eso es lo que hace la acción de del sacramento de la unción de los enfermos. Y todo esto a lo largo de los años que estuvieron los apóstoles predicando, enseñando y ungiendo a los enfermos, es decir, le daban la unción de los enfermos. Y una de las cartas bonitas que tenemos en la iglesia es la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, hasta el versículo 10, al versículo 15. Al versículo 15. Hay entre ustedes alguno desanimado que rece. ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados se le perdonará. Ven cómo Santiago toma en serio este sacramento y lo divide en dos partes. La primera parte habla de un estado de ánimo de la persona. Dice, el que esté triste, que ore, que rece, el que esté triste. El que esté alegre, que cante himnos a Dios, no cualquier cosa, himnos a Dios. Y el que esté enfermo, que es lo que tiene que hacer, llamar al sacerdote, llamar al presbítero o anciano, como se le llamaba. Entonces, pero sigue siendo el mismo sacerdote. Dice, para que lo unja con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que se llama la unción. La segunda parte nos habla acerca de este sacramento, que es la unción de los enfermos. Dice que llame a los presbíteros para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y si ha cometido pecado, se le serán perdonados. ¿Se imaginan este sacramento en una gracia tan importante que En la unción de los enfermos, cuando se va a poner al enfermo, esté anciano, esté en coma, esté enfermo, ¿se le hace la confesión? Si está consciente, se hace la confesión. Si no está consciente, es lo que dice Santiago. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Y si ha cometido pecado, ahí se le perdona. ¿Sí? Inconscientemente, materialmente, ¿no? Porque el espíritu siempre va a estar consciente. También a los niños se les hace la unción de los enfermos. Si tienen uso de razón, sí. Cuando ya saben qué es el pecado y que no es el pecado. Cuando ya están con la primera comunión. Sí, ya cuando están con uso de razón. Porque un niño, cuando no tiene uso de razón, pues no hay pecado, porque la ignorancia, en ese caso, la ignorancia no es pecado. Pero ya cuando saben que es malo, entonces sí, ya amerita el sacramento. Ya se amerita el sacramento, si es, por ejemplo, en un caso de emergencia. En un caso de emergencia, pues tienen que hacerlo inmediatamente.
Entonces, como les decía, el espíritu siempre va a estar consciente. Si el espíritu nunca se queda inconsciente, la materia sí, pero el espíritu siempre va a estar consciente y va a estar anhelando, si es que así lo desea, va a estar anhelando el perdón de los pecados. Por eso Santiago decía, la oración hecha con fe salvará al enfermo, y si ha cometido pecado se le serán perdonados. Por eso llega a la salvación, porque llega. ¿Y es para el que cree en la unción de los enfermos? Sí. Por ejemplo, si yo tengo un familiar, pero el familiar no cree y queda inconsciente, ¿se le puede llevar la unción de los enfermos? Sí, es que inconsciente no se sabe si lo anhelan o no. Sí, inconscientemente. Ahora, si está consciente y dice, te traemos al sacerdote para que te dé la unción, y dice no y no, pues no se puede, ¿no? No se puede. Pero si está inconsciente, da la posibilidad de que, entonces no se pierde nada si se le da o no se le da. Al contrario, si se le da y él interiormente en su espíritu anhela el perdón, pues lo recibe. Y si no lo anhela inconscientemente, pues tampoco se puede perdonar, o no se perdona, o no se salva, ¿no? Pero ya esto ya depende. Por eso se dice si es si lo recibe correctamente, aunque esté inconsciente, y si no lo quiere recibir, pues se llama isofacto, o sea, un sacramento que no fue válido, que no lo quiso aceptar, ¿no? Y eso aplica en los sacramentos. Que es una eliminación automática. Entonces, si lo acepta, qué bien. Y si no, pues ni modo. Entonces, esta es la razón por qué entre los grupos no católicos hay esta dificultad en que dice la unción de los enfermos, no. Pero muchos sí quieren orar por los enfermos. Es lo que le iba a decir, que los otros grupos se reúnen casi todos los familiares y les hacen oración, pero nomás la oración. Sí. Pues no sé. No completan el rito. Sí, No completan el rito, como decía Jesús cuando llevó a los apóstoles y les dijo, únjanlo con aceite. Pero ese aceite tiene que ser consagrado por los obispos. Si no es consagrado por el obispo, entonces no tiene ninguna validez. Ya que dijo ahorita eso de la consagración, que solo los obispos lo hacen, ¿cuál es el aceite consagrado de los catecúmenos? Es el que consagran en Semana Santa, lo hacen cada año, para cuando llegue el momento del sábado de gloria, lo puedan hacer de los catecúmenos. Los catecúmenos son los que se van a recibir los sacramentos en Semana Santa, que es el sábado de gloria. Ahí lo reciben, los sacramentos. Entonces, cada año se tiene que hacer la bendición del aceite, del óleo sagrado. Y se reparte en las parroquias. Sí, y esto únicamente lo hace el obispo. Nadie más. Y de ahí lo reparten porque son los únicos que lo pueden consagrar, lo pueden bendecir. Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, otro texto bíblico que nos ayuda a ver el sacramento de la unción. Oh, sí. Marcos 2, 1 al 5. ¿1 al 5? Sí. Tiempo después Jesús
Jesús volvió a Capernaum. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces, como vemos, Jesús hacía estos grandes milagros para dar una enseñanza que es necesario la bendición especial que viene de parte de Dios. Y aquí vemos a un enfermo que lo traen en camilla. Pero, si ustedes se dan cuenta, la fe de los que lo llevaban sirvió de mucho para que se le perdonara los pecados. Y eso es precisamente lo que pasa en la unción de los enfermos. Se le perdona los pecados por la fe de los demás. Aunque este paralítico estaba consciente de lo que lo llevaban, vemos que la fe, por eso Santiago va a recalcar que la oración hecha con fe salvará al enfermo. Y ahí vemos cómo es la enseñanza de Jesús que se va transmitiendo por los apóstoles. Y esto se va practicando hasta el día de hoy a través de la unción de los enfermos. Y con esto nos damos cuenta que este sacramento, aunque oren por los enfermos, y es bueno que si los hermanos separados oran por los enfermos, es bueno, pero si se hace completo el sacramento, pues vemos que tiene mucha más validez y está de acuerdo a las Sagradas Escrituras de lo que nos está explicando, lo mismo que dice Jesús, y lo llevan a la práctica en el caso de Santiago, que ya nos explicó en su carta en el capítulo 5. ¿Okay? Otro de los sacramentos que en muchos de los grupos proselitistas o grupos de los protestantes, como por ejemplo en el caso de Lutero, él creía que era necesario el divorcio. Cuando estaba casado era necesario. Entonces, en la mayoría o en muchos de los grupos proselitistas no creen en el sacramento del matrimonio hasta la muerte. Y es por eso que si alguno se casa en la Iglesia Católica y el esposo o la esposa no le sigue y se va con los protestantes, dice: ese matrimonio no te sirve, te puedes volver a casar aquí si gusta. Se van por dificultades que a lo mejor no son tan necesarias para llegar a la separación. Y esto abunda muchísimo entre los grupos proselitistas, entre los grupos protestantes que no creen en la fidelidad del matrimonio hasta la muerte. Y esto es lo que el pueblo judío, en especial los fariseos, no creían, o el grupo del pueblo de Israel que creía en el divorcio. Y ese, por cualquier motivo, despedían a la esposa, no importando, aunque tuviera 5, 10, 15, 20, 50 años con ellos, no le importaba despedir a la esposa. Pero este es uno de los grandes problemas, que esto es lo que le hace falta a los grupos proselitistas, que aceptan el divorcio. En la Iglesia Católica pues no se acepta el divorcio. La anulación, que es totalmente diferente cuando hay cosa de por medio que no se llevó a la consumación el matrimonio. Pero si dice, pues ya mi esposa ya está muy feíta, ya no me gusta y me encontré otra acá, entre las hermanitas acá de la congregación donde voy, entonces ya dejo a mi esposa y mejor me junto o me caso con la otra hermanita que está allá. Entonces el matrimonio, los
ellos mismos, el mismo pastor hace el rito, pero es más como notariado cuál es, porque no puede dar la bendición, pues no tiene No tiene la potestad. No, o sea, no es válido. Entonces lo hacen más como notariado. Sí, más notariado, pero sin una validez que tenga, ¿no? No tiene ninguna validez. Aunque le pueda hacer decir, por el poder que me ha dado Dios y todo lo que usted quiera, no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso, si está fallando al sacramento del matrimonio, si antes ya lo tenía, o si hay hijos de por medio o no hubiera hijos de por medio, pero el matrimonio fue válido. ¿Por qué? Porque los dos estaban conscientes. El matrimonio es válido cuando los dos están conscientes de lo que van a hacer. Tanto el hombre como la mujer, los dos están conscientes. Entonces, eso es válido. Pero cuando uno de ellos se casa diríamos, por algo que no amerita el sacramento, se va o se casan, entonces ese matrimonio no fue válido. Puede ser por amenaza, puede ser que se haya casado en menor de edad, no sabía, o se casó porque, como dice, metió la pata, ¿no? Entonces, y que no estaba enamorado, nada más por un momento de lo que era. Entonces, hay que ver todas esas consecuencias que traen. Pero ya cuando están los dos maduros, ya están conscientes de lo que van a recibir, entonces ese matrimonio sí es válido. Pero si se separa de su esposo o de su esposa y se va con un grupo proselitista o un grupo protestante y dice, pues mi esposa no me quiere seguir, y le dicen, pues déjala y vente para acá, y acá puedes tener una buena mujer, ¿no? Entonces es ahí donde no es válido el segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque va en contra de las enseñanzas de Cristo. Un solo hombre, una sola mujer, hasta la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque así está escrito. La ley del principio, esa es. Y en el caso del matrimonio, pues ya vemos en Génesis capítulo 2, el versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y esto incluso estaba desde el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel no quiso obedecer a este mandato desde la ley del principio, o sea que querían más mujeres. Pidió el divorcio, y así orillaron a Moisés a que anulara esta parte de lo que ya estaba escrito, de lo que ya era parte del matrimonio. Pero así no es válido, dice Jesús. Pero la ley del principio es Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban... Sí, 2:24, nada más. Entonces, la ley del principio es esa. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá ¿a cuántas mujeres? A una sola. No dice a muchas, o que se tiene que divorciar o que se tiene que separar de varias. No, la ley del principio es que tanto el hombre como la mujer dejan a sus padres y se van a unir, y eso va a ser para siempre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que como va avanzando el tiempo, el pueblo de Israel, los hombres crean una mentalidad machista y dicen, no queremos nada más una mujer, sino queremos varias. Y entonces, como vemos, a Moisés lo obligaron más a cambiar esa ley del principio. Y por eso cuando está Jesús, viene a dar la verdadera enseñanza de lo que se había perdido en esos años. Se había perdido durante muchos siglos, se había perdido. Y es por eso que quieren poner a prueba a Jesús.
en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 hasta el versículo 8, nos daremos cuenta que la ley de lo que Jesús habla es una ley desde el principio, desde que se hace el hombre, desde que se hace la mujer, un solo hombre, una sola mujer. Pero ¿quién es el que cambia? El hombre. Entonces, dentro de los grupos proselitistas, eso es lo que cambia. Y esto no es aceptable en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. A ver qué nos dice. Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer, y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firmara un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, como ven, la enseñanza del Señor es diferente a las de los fariseos. Los fariseos con ganas de probar a Jesús si el matrimonio era válido o no era válido, si se podía despedir a la esposa o no. Por eso es que vemos que ponen a prueba a Jesús, y Jesús, conociendo las Escrituras, dice: ¿cuál es la ley del principio? Un solo hombre, una sola mujer, hasta que venga otra. No, hasta la muerte. Entonces, las otras sectas o las otras religiones se basan en el certificado de Moisés. En el certificado de Moisés. Para poder hacer su fechoría de no aceptar el matrimonio tal a como lo dice Jesús. Porque si lo aceptan tal a como dice Jesús, entonces se están pareciendo a la Iglesia Católica. Entonces, los grupos proselitistas quieren ser diferente a lo que es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice: el matrimonio es hasta la muerte. Los grupos proselitistas, la mayoría dice: eso no es válido. ¿Por qué? Porque Moisés ha firmado un certificado de divorcio. Dice que la mujer, por una u otra razón, está greñuda, hay que despedirla, ¿no? Se puso gordita, hay que despedirla. Entonces, cualquier pretexto buscaban para despedir a la mujer, para despedir a la esposa. No, pues que anda coqueteando ahí o anda platicando con el vecino, ¿no? Pues hay que despedirla porque ya es un caso de infidelidad. Entonces vemos que esto era causa de problemas. Por eso la mujer no podía hacer mucho ruido, mucho escándalo. ¿Por qué? Porque las consecuencias las pagaba con el divorcio. Pero ve que Jesús viene y le da la dignidad a la mujer y le dice: un solo hombre, una sola mujer, la ley del principio. Entonces, desde el principio, así es como debería de haber sido. Así es, Como debe de ser. como debe de ser. La ley del principio: un solo hombre, una sola mujer. Si hizo a Adán, hizo a Eva, no le hizo dos Evas, una más. Entonces, ¿cómo tenían muchas mujeres Salomón y David? Pues por eso, porque dice: ustedes son tercos, duros de corazón. Porque ya Moisés, antes de Salomón, ya había anulado esa parte. Y lo siguieron practicando. Por eso Salomón, por eso David, tenían muchas mujeres. Pero el caso de que
las mujeres no tuvieran ningún compromiso con otro hombre. Porque si tenía un compromiso con otro hombre, ya se consideraba adulterio. Por eso David cometió adulterio, porque Betsabé estaba casada con Urías. Por esa razón, si estaba sola, estaba viuda, pobrecita, ¿no? ¿Para qué condenarla a la soledad de toda la vida? Pues mejor véngase para acá, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que ellos tenían muchas mujeres, o muchos judíos tenían muchas mujeres, porque ya Moisés lo habían obligado a anular. Por eso dicen los fariseos. Entonces, ¿por qué Moisés anuló esta parte? Dice Jesús, la anuló porque ustedes son unas mulas, ¿no? Son duros de corazón, son tercos, ¿no? Entonces, por eso dice, Moisés la anuló por esta razón. Tercos hasta que lo hicieron a Moisés que lo anulara el matrimonio. Pero esto no es la ley del principio. La ley del principio es un solo hombre, una sola mujer. Entonces vemos el conflicto en el que tenían a Jesús, pero como Jesús conocía las Sagradas Escrituras, entonces vemos que esto no le fue muy bien a ellos. Así que salieron perdiendo. Y lo mismo, pues, los salen perdiendo los hermanos separados cuando dicen el matrimonio en este no es para toda la vida. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Hoy en día, ese compromiso, esa bendición tan grande que es el matrimonio, tanto los hombres como las mujeres, como que nada más vienen a casar por costumbre, mas no toman conciencia de lo que es realmente el matrimonio, porque es una profesión, y no estoy diciendo profesión de una carrera universitaria, sino es como un sacerdote cuando profesa servirle a Dios a través de su iglesia, al pueblo, así también el matrimonio. Y como nos dice nuestro Padre Dios, se unen dos y forman una sola carne. Yo ahorita lo estoy viviendo con mis papás. Mi mamá acaba de fallecer. Mi papá sufre de Alzheimer, entonces que pierden la memoria. Y a mi papá se le ha olvidado todo, pero menos a su esposa. Menos a su esposa. Y ahorita que estoy oyendo el tema, digo, Dios mío, qué hermoso y qué lindo es el matrimonio. Y cuántos matrimonios separados por cualquier cosita se llegan a separar. Y yo ahora lo veo en mi papá, que su esposa es lo único que hay en su mente y en su corazón. Porque ni los hijos, a veces tiene los ratitos de lucidez y se acuerda de sus hijos, pero de su esposa no se ha olvidado. Pero tan grande es el Señor cuando une en santo matrimonio a ese hombre y a esa mujer. Y por eso es muy feo cuando quieren entrar 3 personas en un matrimonio. Es feo. Entonces, nada para aclarar eso de que el matrimonio es una alianza tan hermosa y bella entre un hombre y una mujer ante los ojos de Dios. Me disculpen. No, está muy bien su comentario, porque esto nos ayuda a poder reflexionar que no es una obra humana, sino que viene de Dios, la institución del matrimonio. Y cuando no se toma en serio lo que es el sacramento de la bendición, porque dice hoy en día, pues como ven, mi esposa, pero si no está casado por la bendición de Dios, entonces no es un matrimonio por la bendición de Dios, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. Y otros que dicen, pues
no estamos casados, somos novios, pero ya tienen 15 o 20 años, ¿no? ¿No? Entonces, No, pero se usa que los personas de ahorita, si usted se encuentra un compañero de trabajo y no está casado por la iglesia, viven juntos y dicen mi esposa. No sé si no tienen claro qué es tener una esposa. ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Sí. Ya con juntarse dicen, ya se casaron porque ya viven juntos. Sí. No, hasta que no haya la bendición, ¿verdad? Ah, No ese puede decir, es- es mi esposa. Es el matrimonio que realmente es válido ante los ojos de Dios, porque si no están viviendo en amaciato, ¿no? Están viviendo en unión libre y si al cabo y al fin es pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque no están bajo la bendición de Dios. Por eso dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y son palabras de Jesús. Y son las palabras que repite el sacerdote, ¿no? Entonces, por eso es que hoy se ha perdido lo que es el sacramento del matrimonio. Se ha perdido por completo casi, ¿no? En el que ya no se valora lo que es la bendición. Antes decía, tienes que salir casada por la iglesia o casado por la iglesia. Tienes que salir de blanco. Y ahora salen a la hora que se les da la gana, ¿no? ¿No? Entonces, es un grave problema hoy en día porque se ha perdido el valor del sacramento. Y cuando se pierde todos esos valores, pero que son, si nos damos cuenta hoy en día, son las fuerzas del demonio que están actuando a través de los medios de comunicación, ¿no? No sé, muchos quieren imitar a muchos artistas que pasan de mano en mano, ¿no? Entonces, es el mundo en que estamos hoy en día. Y la política, ¿Sí? casi los artistas y la política Van de la mano, van de la mano. Entonces no hay este valor en el que en estos últimos, diríamos, 50 años se ha perdido, ¿no? Se ha perdido el valor del matrimonio. Y por eso decían, y que a veces pues hubo grande dificultad en que decía, te casaste con ese hombre aunque te golpee, pues ahí es un problema también, ¿no? Es un problema también, te casaste con esa mujer, pero tienes que aguantarte aunque te golpee la mujer, ¿no? O el esposo le golpee. Entonces ya ese no es un matrimonio, es un suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un grave problema cuando se llega a esto. Por eso en la iglesia dice, si ya hay estas dificultades, es mejor la anulación, la separación para no interferir en lo que es la vida de la santidad, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ver que el valor del matrimonio va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que es una unión hasta la muerte. Y en el caso de lo que nos decía, pues es la bonita unión y que vemos que están bajo el verdadero bendición de Dios cuando se pierde la conciencia, pero está consciente de que tuvo una esposa o un esposo, en este caso, ¿no? Lo que nos decía aquí la hermanita. Entonces, por eso es que en la iglesia se toma en cuenta el valor del matrimonio. Y esperemos que todo esto pues nos ayude a entender la importancia del matrimonio y que le falta a los hermanos separados. ¿Por qué? Porque ahí sí se acepta el divorcio y se puede volver a casar. En la iglesia no, al menos que todo esto pueda tener grandes problemas, entonces sí se acepta la anulación. Pero cuando esos problemas se pueden solucionar, entonces no se acepta, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con Enrique VIII cuando fundó al grupo de los anglicanos? Precisamente porque la iglesia, el Papa no quiso anularle el matrimonio. Y por eso dice, yo mejor me separo y puedo casarme con otra. Bueno, se casó con la otra, pero de todos modos es pecado. ¿Por qué? Porque no está bajo la ley de Dios, no está bajo la bendición de Dios. Se puede casar 4, 5 o 6 veces las que quiera, pero está cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ya va en contra de las sagradas escrituras. Un solo hombre, una sola mujer. Hasta
la muerte. Y en caso de que la mujer o el hombre sea un peligro su pareja, ¿quién anula el matrimonio? ¿El sacerdote o quién? Sí, tiene que llegar al tribunal de la iglesia. Sí, tiene que llegar al tribunal para decir ese es un peligro y se anula el matrimonio. ¿Sí? Y ya puede vivir en la castidad. Ahora, si se casa otra vez, es que ya no le... ¿no? Entonces, pero sí tiene que llegar al tribunal para que sea anulado. No es que el sacerdote le va a decir ya anula, no, tiene que llegar al tribunal como en cualquier juicio público también, ¿no? Que para llegar al divorcio tiene que ir los dos al juicio público y hacer la anulación del divorcio. La iglesia tiene que ser bajo el tribunal que está instituido aquí, ¿no? Antes se tenía que mandar todo al Vaticano, pero tardaba años, ¿no? Tardaba años. Ahora no, ahora está más práctico, más fácil, en que si corren peligro, pues adelante, ¿no? Entonces la iglesia dice, si estás sufriendo maltrato físico, emocional, entonces tienes que buscar ayuda. Si se puede ayudar, está bien, pero en caso ya de que corra peligro su vida, pues ya mejor la separación, ¿no? Entonces Una pregunta, y si una persona, o sea, una mujer o un hombre que eran viudos, ¿pueden volverse a casar o unirse con otra persona? sí, si quedan viudos, por eso dice hasta que la muerte los separe a uno o al otro, ¿no? Entonces eso se llama sacramentos delebles, o sea, delebles, que se pueden volver a repetir. Son sacramentos delebles. Por ejemplo, el de la confesión lo puedes repetir muchas veces. El sacramento de la Eucaristía lo repiten muchas veces. En caso del matrimonio, si se le muere, está joven, guapa y ¿no? Y se encuentra alguien, puede volver a casar, ¿no? Entonces son sacramentos. Por ejemplo, los indelebles es el sacramento del bautismo y el sacramento de la unción, el orden sacerdotal. El orden sacerdotal son sacramentos que no se pueden volver a repetir. Y ya si lo repiten, pues ya cometen pecado, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos ahí en el... ¿Cómo es la palabra del sacramento? Deleble e indeleble. O sea, repetible, para decirlo así. Repetible, irrepetible, o que no se puede volver a hacer. Bueno, pues hagamos la oración para retirarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, gracias por este inicio de clase que nos diste hoy en este día tan especial. Gracias también por darnos la vida, por darnos unos hermanos para poder compartir esta bendita palabra y por todos los que van a escuchar esta enseñanza para que tu Señor abra su mente, su espíritu y infundas el Espíritu Santo en cada uno de ellos y podamos crecer en ese número y en la santidad. Bendice a todos los que están enfermos, bendice a todos los agonizantes para que tengan ese encuentro contigo. Bendice a los sacerdotes, a los misioneros, al Papa, a los obispos y a todos aquellos que están trabajando dentro de tu iglesia para poder salvar almas y poder llegar al reino de los cielos. Y a ti, Mamita María, te quiero agradecer por interceder por nosotros y también por interceder por cada una de nuestras necesidades y sobre todo por ese ejemplo de servicio y de humildad. Enséñanos el camino para poder llegar a tu amadísimo Hijo y estar un día allá en el reino de los cielos. Bendice a los matrimonios, bendice a todos aquellos que tienen dificultad para que por tu intercesión puedan resolver sus problemas, ya que tú, Señora, nos enseñas a hacer este camino, nos enseñas el camino para poder mejorar nuestra vida y que tú, Señora, nos des tu bendición para retirarnos a nuestro hogar y que todo esto se conceda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, pues que Dios los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre.